Audiolibros en Latino presenta Martin Hewitt, Detective, por Arthur Morrison. El caso de los lingotes del Nicobar. Capítulo 1. Todo el viaje fue desagradable y el capitán Macri del buque de vapor Nicobar de la Anglo-Malay Company tuvo por fin alguna excusa para el mal humor que lo había hecho notorio e impopular entre el personal de marina de la compañía. Aunque los oficiales cuarto y quinto en la reclusión de su litera se aventuraron más profundamente en su búsqueda de motivos y opinaron que el viejo había hecho un negocio menos de lo habitual con este viaje, la compañía se había dedicado últimamente a proporcionar sus propias provisiones, de modo que los productos se habían ido limpios y el comshaw, término que significa la comisión en la jerga comercial de los mares de China, se había reducido realmente. En confirmación, aducían la cara inusualmente alargada del mayordomo, el único hombre del barco satisfecho con el patrón, a quien la nueva normativa golpeaba de la misma manera. Pero en verdad el dolor del mayordomo bien podría atribuirse a la corta lista de pasajeros, ya que era un hombre acostumbrado a recibir propinas y esto realmente lo acongojaba. Para el mayordomo era una época del año completamente equivocada, el tipo de viaje también equivocado y desde luego el tipo de pasajeros también estaba mal. De modo que sin duda la conversación confidencial de los oficiales cuarto y quinto era un mero escándalo juvenil. En cualquier caso, el capitán tenía la perspectiva de hacer un buen negocio con el comercio privado de regreso a casa, porque había estado llevando a bordo curiosidades y objetos japoneses, claramente para la venta en Londres, de una manera que un tercer mayordomo se habría avergonzado y que para un capitán era un escándalo y una ignominia, y se había realmente esforzado en ocultar ese lote. Acerca de estas cosas hablaban a menudo los oficiales cuarto y quinto, y más de una vez hacían alusión guiñando un ojo en presencia del tercer oficial y del jefe de máquinas, que reían y también guiñaban los ojos, y a veces se lo decían al segundo oficial, que guiñaba un ojo sin reírse, porque estos chismes son algo muy común a bordo. El Nicobar se dirigía a casa con pocos pasajeros, como ya hemos dicho, una pequeña carga general y lingotes de oro por el valor de unas 200,000 libras esterlinas. Los lingotes de oro se desembarcarían en Plymouth, como de costumbre. La presencia de estos lingotes fue motivo de gran preocupación para el segundo oficial, que estaba a cargo de la sala de los lingotes. Este era su primer viaje en ascenso de tercer oficial, y a cargo de 200,000 libras esterlinas en lingotes de oro, realmente era algo a lo que no estaba acostumbrado. El tranquilo primer oficial le señaló que este no era el primer cargamento de lingotes que el mundo había conocido, ni mucho menos ni el más grande. Asimismo, le aseguró que se tomaron todas las precauciones habituales y que las llaves estaban en el camarote del capitán, de modo que razonablemente pudiera estar tan tranquilo como los otros pocos miles de segundos oficiales que se habían encargado de las escotillas y la carga especial desde el comienzo del mundo. Pero esto no consoló a Bracer. Se inquietaba cuando estaba fuera de guardia, considerando y descifrando los diversos medios por los que se podía llegar a la sala de lingotes, y se inquietaba más cuando estaba de guardia, por temor de que alguien pudiera estar poniendo en práctica en ese momento las ingeniosas artimañas en las que había pensado, y no se guardó sus miedos y especulaciones para sí mismo. Molestó al primer oficial con ellos, y cuando el primer oficial escapó, le explicó todo detalladamente al tercer oficial. «La verdad que no entiendo de qué habla la compañía», le dijo en una de esas ocasiones al primer oficial, llamando a un búnker de hojalata como ese una sala de lingotes. «Es un juego de bolos», respondió el primer oficial y siguió fumando. «Oh, eso está muy bien para ustedes, que no son responsables», continuó Bracer, «pero estoy bastante seguro de que algo sucederá algún día. Si no es en este viaje, será en algún otro. Hablando de una habitación fuerte, ¿pero de qué está hecho?» «Placa de caldera de 3/8. «Sí, 3/8 de placa de caldera, casi tan buena como una caja de dinero de hojalata de 6 peniques».
Vaya, que lo abriría con las tijeras de mi abuela. Está bien, tómalos prestados y pasa. Lo haría si tuviera una abuela. Pero piensa que está allí abajo, fuera de la vista y el oído. Es agradable, es práctico para cualquiera que quiera pasar una hora tranquila cortando planchas del búnker de carbón de al lado, que siempre está vacío, porque es solo un búnker de 7 toneladas, no vale la pena. Y del otro lado contra la despensa del mayordomo. ¿Qué puede impedir a un hombre embarcarse como mayordomo, atravesar tranquilamente mientras se supone que debe estar revolviendo entre sus desperdicios y su vajilla y llevándose el botín al puerto siguiente? Y luego está el carpintero. Siempre está jugando en algún lugar de abajo con una bolsa llena de herramientas. Nada más fácil para él que hacer un trabajo en un rincón tranquilo y atravesar las placas. Sí, está bien, pero ¿qué va a hacer con el material cuando lo tenga en sus manos? No podrá llevar oro a tierra por los quintales en sus botas. Pues lo tiraría, por supuesto, tirarlo por la borda en un puerto tranquilo y marcar el lugar. Ahora bien, podría desertar limpiamente en Port Said. Qué lugar más fácil, ¿no? Y tomar todo lo que quisiera. Ya sabes cómo es Port Said. Luego están los bomberos. Cualquiera podría hacer este robo. Y Bracer se alejó para echar otro vistazo debajo de la escotilla. La puerta de la sala de lingotes estaba cerrada con una cerradura central patentada y 2 candados, uno encima y otro debajo de la cerradura. 1 o 2 días después de la conversación registrada anteriormente, Bracer estaba examinando cuidadosamente y probando el candado de abajo con una llave, cuando una voz inmediatamente detrás de él preguntó bruscamente: «Bueno, señor, ¿y qué está haciendo con ese candado?» Bracer se sobresaltó violentamente y miró a su alrededor. Era el capitán Macri. Es decir, me temo que estos candados son del mismo tipo que los que hay en los almacenes del carpintero», respondió el segundo oficial en un apuro de explicaciones. Yo solo estaba intentando, eso es todo. Me temo que las llaves encajan. Deje que el carpintero se ocupe de sus propias provisiones. ¿Quiere, señor Bracer? Hay una cerradura chaps allí, como los candados, y la llave de eso está en mi camarote. Y cuidaré de que no salga sin mi consentimiento. Así que tal vez sea mejor que deje los experimentos hasta que se le pidan que lo haga, por su propio bien. Ya es suficiente, añadió el capitán cuando Bracer parecía estar listo para responder. Giró sobre sus talones y se dirigió a las habitaciones del mayordomo. Bracer lo miró con furia. «Me preguntó qué quería aquí abajo», murmuró en voz baja. «Me parece que uno no ve a menudo a un patrón tan obsesionado con el mayordomo». Y se alejó gruñendo hacia la cubierta de arriba. «¿Y qué es lo que quiere un mayordomo con un montón de herramientas de calderero a bordo? Usted sabe que las tiene», le dijo más tarde al primer oficial. «En el nombre del profeta, ratas», respondió el primer oficial, que era de una disposición menos quisquillosa. «¿Qué criatura más fatigosa eres, Bracer?» «¿No sabes que el hombre es un fabricante de calderas de oficio regular y solo se ha dedicado a la administración durante los últimos 1 o 2 años? A ese tipo de hombre no le gusta desprenderse de sus herramientas, y como es viudo, sin hogar en tierra, por supuesto tiene que llevar todas sus trampas a bordo. Cállate y descansa como un cristiano. Toma, te daré un cigarro. Todo está bien. Mételo a la boca y mantén la mandíbula apretada». Pero no hubo manera de calmar al segundo oficial. Todavía merodeaba por la cubierta de popa y hablaba mucho de su ansiedad por el contenido de la sala de lingotes. Una vez más, unos días después, al acercarse a la puerta de hierro, lo sobresaltó la aparición del capitán, que venía, esta vez, de la despensa del mayordomo. Se imaginó que había escuchado golpes, explicó Bracer, y había venido a investigar. Pero el capitán le hizo volver con menos ceremonia aún que antes, jurando que dejaría a cargo de la sala de lingotes a otro oficial si Bracer persistía en sus excentricidades. En la primera cubierta, el segundo oficial fue recibido por el carpintero, un hombre tranquilo, elegante y de voz suave, quien le pidió el candado y la llave que había tomado prestados de las tiendas durante la semana.
pero Bracer le dijo que no lo tenía allí y prometió devolverlo más tarde. El carpintero se alejó al trote hacia un trabajo que tenía, curiosamente en la bodega, justo debajo de la cubierta de popa y debajo del piso de la sala de lingotes. Como ya he relatado, el viaje no fue nada agradable. En todas partes el tiempo se ponía peor, y apenas se pasaba por Gibraltar cuando los Lascar temblaban en sus pantalones de algodón y los chicos Seedy se abrochaban los botones de las viejas chaquetas de tweed que podían sacar de sus escasos equipos. Era enero. En la bahía el clima era tremendo y el Nicobar golpeaba, se sacudía y cabeceaba distraídamente en un mundo aullador de estruendoso mar verde, bañado por dentro y por fuera, arriba y abajo. Luego, en la zona de Chops, al caer la noche, algo pasó, y no hubo más paso de proa, ni de hecho nada más que un chapuzón sin rumbo. La alta mar había amainado en cierta medida, pero seguía siendo mala. Se arrió la vela que llevaba el vapor, bastante inadecuadamente, y se hizo el cambio de alguna manera para llegar a Plymouth, o a Falmouth si la ocasión era mejor, por ese medio. Y así el Nicobar cruzó el canal en un mar bastante mejor, aunque nada tranquilo. Era una noche negra, espesada por una tormenta de aguanieve que se convirtió gradualmente en nieve a medida que avanzaban las horas. El barco avanzaba lentamente a través de una negrura universal que parecía asfixiar. Nada más que un vacío negro arriba, abajo y alrededor, y el sonido del viento y el mar, de modo que uno que se acercaba a una luz de cubierta se sobresaltaba por la llegada silenciosa de los grandes copos de nieve que parecían salir de la nada como polillas. A las 4 campanadas, las 2 de la mañana, apareció una luz neblinosa por la proa de estribor. Era la luz de Eddystone, y 1 o 2 horas más tarde, dado que el paradero exacto del barco era algo incierto, se consideró mejor descender la velocidad hasta que amaneciera. Sin embargo, aún no se había dado ninguna orden, cuando de repente hubo luces tenues sobre el cuarto de babor, con una negrura más sólida debajo de ellas. Luego un grito y un estrépito atronador, y todo el barco se estremeció, y en 10 segundos la situación era realmente catastrófica. El viaje del Nicobar había terminado. Era una colisión. El extraño barco retrocedió hacia la oscuridad, y los dos barcos se separaron, aunque no hasta que algunos del Nicobar saltaron a bordo del otro. La presencia de ánimo del capitán Macri fue maravillosa, y ni por un momento perdió el control absoluto de cada alma a bordo. El barco ya había comenzado a sentarse por la popa y a escorarse a babor. Los chalecos salvavidas se sirvieron con prontitud. Afortunadamente solo había 2 mujeres entre los pasajeros y ningún niño. Los botes fueron bajados sin contratiempos, y en ese momento 2 botes extraños se acercaron tanto como se atrevieron al barco. Un gran vapor de cabotaje, según se supo después, que había atravesado el Nicobar. El último de los pasajeros estaba saliendo sano y salvo cuando Bracer, corriendo ansiosamente hacia el capitán, dijo: «No podemos hacer nada con esos lingotes, ¿verdad, señor? Tal vez una caja o 2. «¡Oh, otra vez los malditos lingotes!», gritó el capitán Macri. «Cuide el barco, señor, y baje los pasajeros. Las compañías de seguros pueden encontrar los lingotes por sí mismas». Pero Bracer se había desvanecido ante la primera frase del capitán. El capitán se volvió hacia el mayordomo mientras la tripulación y el personal de la sala de máquinas se dirigían a los barcos restantes, y los dos hablaron en voz baja. En ese momento el mayordomo se dio la vuelta como para ejecutar una orden, pero el superior continuó en un tono aún más alto. «Son las cosas más probables, y en el peor de los casos podemos dejarlas caer. Pero tenga cuidado, esto no durará ni 10 minutos». Duró casi un cuarto de hora. En ese momento, sin embargo, todo el mundo se había alejado de él, y el capitán del último barco estaba lo suficientemente cerca como para ver las últimas luces mientras se hundía. Capítulo 2. El día amaneció en un gris malhumorado, y allí estaba el Nicobar a 10 brazas, a menos de 1 milla de la costa, con sus mástiles tristemente visibles sobre las aguas bulliciosas. El mar estuvo agitado todo ese día,
pero la nieve había cesado y durante la noche el tiempo se calmó considerablemente. Al día siguiente, el agente de Lloyd navegaba en una lancha procedente de Plymouth y pronto llegó un remolcador de la compañía de salvamento y se detuvo junto a los mástiles emergentes. Existían todas las posibilidades de izar el barco hasta donde se pudiera ver, y un buzo descendió del remolcador de salvamento para medir la brecha abierta en el costado del Nicobar, a fin de preparar las tablas o láminas de roble necesarias para cubrir el buque, preparar el bombeo y la posterior elevación. Esto se hizo en muy poco tiempo, y una vez enviados los telegramas necesarios, el remolcador permaneció en su lugar toda la noche y se preparó para el envío de varios buzos al día siguiente para sacar los lingotes como un comienzo. Justo en ese momento, Martin Hewitt estaba ocupado en un caso de cierta importancia y delicadeza en nombre del comité de Lloyd, y se encontraba unos días en Plymouth. Escuchó la historia del naufragio, por supuesto, y hablando casualmente con el agente de Lloyd sobre el trabajo de salvamento que acababa de comenzar, le dijeron el nombre del representante de la compañía de salvamento en el remolcador, el señor Percy Merrick, un hombre que reconoció de inmediato como la de un viejo conocido suyo. De modo que el día que los buzos estaban trabajando en la sala de lingotes del hundido Nicobar, Hewitt se tomó unas vacaciones y subió a bordo del remolcador alrededor del mediodía. Allí encontró a Merrick, un hombre grande y agradable de unos 38 años. Se alegró mucho de ver a Hewitt, pero estaba muy desconcertado por los resultados del trabajo de la mañana en el naufragio. Faltaban 2 cajas de lingotes de oro. «Había 200,000 libras esterlinas en lingotes a bordo», dijo. «Eso es claro y seguro. Estaba embalado en 40 cajas, cada una con un valor de 5,000 libras esterlinas. Pero ahora solo hay 38 cajas. 2 han desaparecido claramente. Y me estoy preguntando qué habrá pasado». «Supongo que sus hombres no saben nada al respecto», preguntó Hewitt. «No, están bien. Verá, es imposible que saquen nada sin que sea observado, especialmente porque tienen que ser desatornillados de sus escafandras aquí en cubierta. Además, bendito seas, yo estaba abajo con ellos». «Oh, entonces, ¿se ha sumergido usted mismo?» «Bueno, en ciertas ocasiones me pongo el traje de buzo, ya sabe, para una ocasión tan especial como esta. Sí, bajé esta mañana. No hubo dificultad para moverme en el barco de abajo, y encontré las llaves de la sala de lingotes justo donde el capitán dijo que estarían, en su camarote. Pero las cerraduras no servían. Claro, después de estar un par de días en agua salada, así que simplemente rompimos la puerta con palancas y luego vimos que podríamos haberlo hecho mucho más fácil, ya que el vapor costero cortó limpiamente en el búnker al lado de la sala de lingotes y abrió una lámina de placa de la caldera que los divide. Las 2 cajas de madera no podrían haber desaparecido por este choque, me imagino». «Claro que no. Miramos, lógicamente, pero hubiera sido imposible. El barco tiene una escora hacia el otro lado, a estribor, y las cajas apiladas no llegaban a la altura de la parte rota. Bueno, como le estaba diciendo, arrancamos la puerta y allí estaban 38 cajas de lingotes selladas, ni más ni menos. Y están abajo en la cabina de popa en este momento. Venga y vea». Eran 38 cajas. Cajas de pino con aros de hierro y selladas en cada unión. Cada caja de unas 18 pulgadas por un pie y 6 pulgadas de profundidad. Estaban atados juntos, 2 y 2, aparentemente para facilitar el transporte. «¿Los ató usted mismo?», preguntó Hewitt. «No, era así como los encontramos. Simplemente los enganchamos en un bloque y un aparejo, el par a la vez, y los arrastramos hasta aquí a bordo del remolcador». «¿Y qué ha hecho usted con las 2 cajas desaparecidas? ¿Ha hecho algo?» «Claro que sí. He telegrafiado al cuartel general de inmediato, y he mandado llamar al capitán Macri, creo que todavía está en la vecindad, y a Bracer, el segundo oficial, que estaba a cargo de la sala de lingotes. Es posible que ellos sepan algo. De todos modos, una cosa está clara. Había 40 cajas al comienzo del viaje, y ahora hay solo 38. Hubo una pausa y luego Merrick agregó: «Por cierto, Hewitt,
Esta es más bien tu línea de acción, ¿no es así? Deberías buscar estas dos cajas. Hewitt se rió. Está bien, dijo. Comenzaré en este momento si me lo encarga. Hubo una pausa y luego Merrick agregó: Por cierto, Hewitt, esto está en su profesión, ¿no es así? Debería buscar estas dos cajas. Hewitt se rió. Está bien, dijo. Comenzaré en este momento si así me lo pide. Bueno, respondió Merrick lentamente. Por supuesto que no puedo hacer eso sin la autorización del cuartel general. Pero si no tiene nada que hacer durante una hora más o menos, no hay nada de malo en que se ponga al tanto de lo que ha ocurrido, ¿verdad? Claro que todavía no hay ninguna pista que seguir, pero puede escuchar lo que Macri y Bracer tienen que decir. Por supuesto que no lo sé, pero como es un asunto de unas 10,000 libras, seguramente se le podrá pagar, y mientras tanto le enviaré un telegrama y probablemente se le podrá pagar. Llamaron a la puerta y entró el capitán Macri. ¿Señor Merrick?, dijo interrogativamente mirando de uno a otro. Soy yo, señor, respondió Merrick. Soy el capitán Macri del Nicobar. Me llamó, creo. Me han dicho que algo anda mal con los lingotes, ¿es verdad? Merrick explicó todo el asunto. Pensé que tal vez podría ayudarnos, capitán Macri. Quizás me informaron erróneamente sobre la cantidad de cajas que deberían haber estado allí. No, había 40. Sin embargo, creo que tal vez pueda darle una especie de pista. El capitán Macri miró fijamente a Hewitt. Este es el señor Hewitt, capitán Macri, intervino Merrick. Puede hablar tan libremente como quiera delante de él. De hecho, él está trabajando en este asunto, por así decirlo. Bueno, dijo Macri, si es así, hablando entre nosotros, le aconsejo que preste atención a Bracer. Él era mi segundo oficial, usted sabe, y estaba a cargo de todo. ¿Quiere decir, preguntó Hewitt, que el señor Bracer podría darnos alguna información útil? Macri le dio una sonrisa fea. Es muy probable que lo haga, dijo, si fuera lo suficientemente tonto, pero no creo que sacara mucho de él directamente. Quise decir que podría vigilarlo. ¿Supone que estaba preocupado de alguna manera por la desaparición de este oro? Debería pensar, hablando, como dije antes, en confianza y entre nosotros, que es muy probable. No me gustó su actitud durante todo el viaje. ¿Por qué? Bueno, estaba tan eternamente hablando de su responsabilidad y fingiendo sospechar que los fogoneros y el carpintero y una persona y otra que intentaban llegar a las cajas de lingotes, que eso solo era casi suficiente para hacer sospechar. Él protestó tanto, ¿sabe? Él mismo era tan concienzudo y diligente y todo lo demás, y todos los demás eran unos ladrones desesperados, y estaba tan seguro de que algún día faltaría algo de esos lingotes que, bueno, no sé si pude expresar claramente sus maneras, pero les digo que no me gustó nada. Pero había algo más que eso. Andaba eternamente oliendo el lugar y espiando en la despensa del mayordomo, que está junto a la sala de lingotes por un lado, ya sabe, y husmeando en el búnker del otro lado. Y cada vez su excusa era que creía escuchar a alguien más tratando de entrar al oro o algo por el estilo. Cada vez que lo sorprendía abajo, en la cubierta, esa era su excusa. Siempre había escuchado algo o sospechado algo o alguien. Logre o no transmitirle mis impresiones, caballeros, les puedo asegurar que todos sus modales y acciones me parecieron muy sospechosas durante todo el viaje, y decidí que no lo olvidaría si por casualidad ocurría algo. Resultara malo o bueno, y ha ocurrido, y ahora les he dicho lo que he observado. Es para que vea si esto les servirá de algo. Claro que sí, respondió Hewitt. Pero déjeme comprender enteramente esto, capitán Macri. Usted dice que el señor Bracer estaba a cargo de la sala de lingotes, pero que estaba probando llaves de las tiendas del carpintero. ¿Dónde estaban entonces las llaves legítimas? ¿En mi camarote?
Solo me las entregaron cuando supe que los querían. Había un candado de Chubb entre las dos cerraduras, pero a Bracer no le habría resultado difícil conseguir un duplicado con alguna impresión de mi llave cuando la usó en el puerto donde embarcamos los lingotes. Bueno, y supongamos que se hubiera llevado estas cajas. ¿Dónde cree que las guardaría? Macri se encogió de hombros y sonrió. Imposible decirlo, respondió. Podría haberlos escondido en algún lugar a bordo, aunque no creo que eso sea probable. Habría tenido un trabajo de lujo para aterrizarlos en Plymouth y habría tenido que dejarlos en algún lugar mientras llegaba a Londres. Los lingotes siempre se desembarcan en Plymouth, ¿sabe? Y si se descubre que falta alguno, el barco sería revisado de inmediato, cada centímetro de él, de modo que él tendría que desembarcar su botín de algún modo antes que el resto del mundo. Si el oro fue descargado, es casi imposible, diría yo. Claro que si lo ha hecho, ahora estará en algún lugar debajo de allí, pero no es muy probable. En algún lugar, en algún puerto extranjero, donde podría ir más tarde a buscarlo. De modo que creo que tiene un amplio margen de búsqueda, ya ve. Cualquier lugar bajo el agua, desde aquí hasta Yokohama. Y el capitán Macri se rió. Poco después partió, y cuando salía, un hombre llamó a la puerta de la cabina y miró adentro para decir que el señor Bracer estaba a bordo. Pues ahora es el turno del otro, dijo el capitán. ¡Buenos días! Allí también está el mayordomo del Nicobar, señor, dijo el hombre después de que el capitán se hubo marchado. ¿Y el carpintero? Muy bien, primero veremos al señor Bracer, dijo Merrick, y el hombre desapareció. Parece haber mejorado un poco, continuó Merrick a Hewitt. Solo mandé llamar a Bracer, pero como estos otros han venido, tal vez tengan algo que decirnos. Bracer hizo su aparición, rebosante de información. Necesitaba pocas garantías para animarlo a hablar abiertamente ante Hewitt, y volvió a decir todo lo que tantas veces había dicho antes a bordo del Nicobar. La sala de lingotes era una mera caja de hojalata. Todo era tan fácil de conseguir como podía serlo. No se extrañó en lo más mínimo por la pérdida. Lo había profetizado todo el tiempo. Los hombres cuyos movimientos debían vigilarse cuidadosamente, dijo, eran el capitán y el mayordomo. Nadie había oído hablar de un capitán y un mayordomo tan unidos antes, dijo. La despensa del mayordomo estaba junto a la sala de lingotes, ya sabe, con nada más que esa miserable placa de caldera de 3 octavos en medio. Usted no esperaría encontrar al capitán en la despensa del mayordomo, ¿verdad? Bueno, ahí es donde solía encontrarlo, una y otra vez. Y el mayordomo guardaba allí las herramientas de los caldereros. Se lo puedo jurar. Y él ha trabajado como calderero durante mucho tiempo, de modo que probablemente podría abrir un agujero en alguna parte y remendarlo cuidadosamente para que no se notara. Siempre estaba jugando allí abajo en su despensa, y una vez escuché claramente que llamaban allí, y cuando bajé a ver, ¿a quién cree que me encontré? Vaya, al capitán saliendo del lugar él mismo, y me intimidó por yo estar allí, y me envió a cubierta. Pero antes de eso me amenazó porque yo me había enterado de que había otras llaves golpeando en el lugar que ajustaban los candados en la puerta de la sala de lingotes. ¿Por qué iba a insultarme y amenazarme por ocuparme de estos asuntos y vigilar la sala de lingotes como era mi deber? Pero eso era precisamente lo que no le gustaba. Le bastó verme ansioso por el oro para ponerse furioso. Claro, su carácter de mezquindad y codicia es conocido en todo el servicio de la compañía. Hará cualquier cosa para ganar algo. Está bien, pero ¿tiene usted alguna idea clara de lo que ha sido del oro? Bueno, respondió Bracer con un aire bastante cómplice, no creo que lo hayan tirado. ¿Quiere decir que cree que todavía está en el lugar escondido en alguna parte? No, no lo sé. Creo que el capitán y el mayordomo lo llevaron a tierra, una caja cada uno, cuando salimos en los botes. ¿Pero eso no se notaría? No tendría por qué haberse notado en una noche tan negra como aquella. Verá, los paquetes no son tan grandes. Mírelos. 1 pie por 1 pie y medio por 6 pulgadas más o menos.
Se deslizan fácilmente debajo de un gran abrigo o tapado con cualquier otra cosa. Claro, son un poco pesados, 80 o 90 libras cada uno en total, pero eso no es tanto para un hombre fuerte que lo lleve, especialmente en un paquete tan práctico y en una noche tan oscura. Ahora, solo mire esto, le diré algo. El capitán desembarcó por última vez en un bote que fue enviado por el vapor de cabotaje que se topó con nosotros. Ese barco está en el muelle para reparaciones y la mayoría de su tripulación lo está pasando bien en tierra. Ahora bien, no he estado durmiendo este último día o estos últimos 2 días, y tenía una especie de idea de que podría haber algún juego o algo escondido aquí, porque cuando dejé el barco esa noche pensé que podríamos salvar al menos un poco las cosas. Pero el jefe no me dejaba acercarme a la sala de lingotes, y eso me pareció extraño. Así que me comuniqué con uno de los tripulantes del barco que llevó al capitán a tierra y lo interrogué en voz baja. Le saqué información, sabe usted, y me aseguró que el patrón tenía un paquete bastante pequeño y pesado con él. ¿Qué piensa usted de eso? Claro, dadas las circunstancias, el hombre no podía recordar ningún detalle muy claro, pero pensó que era una especie de caja cuadrada de madera del tamaño que he mencionado. Pero hay algo más. Bracer levantó el dedo índice y luego lo dejó caer sobre la mesa que tenía delante. ¡Hay algo más! Hice averiguaciones en la estación del tren y descubrí que ayer se enviaron 2 paquetes pesados a Londres, cajas de correo envueltas en papel marrón, del tamaño exacto. Y el papel se había rasgado justo antes de que se despacharan, y el empleado pudo ver que las cajas estaban aseguradas con aros de hierro, como esas. Y el segundo oficial señaló triunfalmente las cajas apiladas a un lado de la cabina. Bien hecho, dijo Hewitt. Es usted un detective bastante inteligente. ¿Descubrió quién trajo los paquetes y a quién iban dirigidos? No pude llegar tan lejos. El empleado no sabía los nombres de los remitentes y al no conocerme no me diría exactamente a dónde iban los paquetes. Pero me hice bastante amigo de él y quedamos en volver a reunirnos. Él tiene la tarde libre, así que vamos a dar un paseo. Encontraré algo más, se lo apuesto. Ciertamente, respondió Hewitt. Encuentre todo lo que pueda, puede ser muy importante. Si obtiene alguna información valiosa, nos lo hará saber de inmediato, me imagino. ¿Tiene algo más para contarnos ahora? No lo creo, pero creo que lo que le he dicho está bastante bien por el momento, ¿eh? Le contaré algo más en breve. Bracer se fue y Norton, el mayordomo del viejo barco, fue llevado a la cabina. Era un hombre de ojos agudos, de aspecto cadavérico, y hablaba con una vacuidad sepulcral. Había oído, dijo, que algo andaba mal con los cofres de lingotes, y subió a bordo para dar toda la información que pudo. No era mucho, continuó diciendo, pero la cosa más pequeña podría ayudar. Si podía hablar en estricta confidencialidad, sugeriría que se mantuviera la vigilancia sobre Wickens, el carpintero. Él, Norton, no quería ser poco caritativo, pero su despensa estaba al lado de la sala de lingotes y había escuchado a Wickens trabajando durante mucho tiempo justo debajo, en la parte inferior del piso de la sala de lingotes. Eso le había parecido, aunque podría haberse equivocado. Aún así, era muy extraño que el carpintero siempre pareciera tener un trabajo justo en ese lugar. Más aún, se había dicho, y él, Norton, creía que era cierto, que Wickens, el carpintero, tenía en su posesión y guardaba entre sus provisiones llaves que cerraban los candados de la puerta de la sala de lingotes. Eso, le pareció, era una circunstancia muy sospechosa. No sabía nada más definitivo, pero ofrecía sus ideas por lo que valían, y si sus sospechas resultaban infundadas, nadie estaría más complacido que él mismo. Pero el mayordomo movió la cabeza dudoso. Muchas gracias, señor Norton, dijo Merrick con un brillo en sus ojos.
No olvidaremos lo que dice. Por supuesto, si las cosas se encuentran como consecuencia de su información, usted no saldrá perdiendo. El mayordomo dijo que esperaba que no, y que no dejaría de vigilar al carpintero. Había notado que Wickens estaba en el remolcador, y confiaba en que si iban a interrogarlo, lo harían con cautela, para no ponerlo en guardia. Merrick prometió que lo harían. «Por cierto, señor Norton», preguntó Hewitt, «suponiendo que sus sospechas estén justificadas, ¿qué supone que haría el carpintero con los lingotes?» «Bueno, señor», respondió Norton, «no creo que lo guarde en el barco. Probablemente lo tiraría en alguna parte». El mayordomo se fue y Merrick se recostó en su silla y soltó una carcajada en voz alta. «Esto se vuelve ridículo», dijo, «simplemente ridículo. ¿Qué familia tan feliz deben haber sido a bordo del Nicobar? Y ahora aquí está el capitán observando al segundo oficial, y el segundo oficial observando al capitán, y el mayordomo observando al carpintero. Es inmenso. Y ahora vamos a ver al carpintero. Me pregunto de quién sospechará». Hewitt no dijo nada, pero sus ojos brillaron con intensa alegría, y poco después trajeron al carpintero a la cabaña. «Buenos días, señores», dijo el carpintero con voz suave y respetuosa, mirando de uno a otro. «¿Puedo tener el honor de dirigirme a los caballeros del salvamento?» «Así es», respondió Merrick, indicándole un asiento. «Este es el lugar del salvamento, señor Wickens. ¿Qué podemos hacer por usted?» El carpintero tosió suavemente detrás de su mano. «Me tomé la libertad de venir, caballeros, teniendo en cuenta que faltaban algunos lingotes. Tal vez me equivoqué». «No, en absoluto. No hemos encontrado tanto como esperábamos, y supongo que a estas alturas casi todo el mundo lo sabe. Faltan 2 cajas. ¿No puede decirnos dónde estarán, supongo?» «Bueno, señor, en cuanto a eso no. Me temo que no puedo saber exactamente dónde están. Pero si soy capaz de dar información válida que pueda conducir a la recuperación de la misma, creo, sin ofender, que podría llegar a tener alguna recompensa razonable por mis servicios». «Oh, por supuesto que sí», respondió Merrick. «Eso estará muy bien justificado, se lo prometo. La compañía hará lo mejor, y sin duda también lo harán las aseguradoras». «Pues bien, puedo tomar eso como una promesa entre caballeros». Esto lo dijo con énfasis. «Estoy dispuesto a decir algo». «Es una promesa, en todo caso, en lo que respecta a la empresa», respondió Merrick. «Me aseguraré de que haga que valga la pena, siempre que su información nos conduzca a algo de verdad». «Muy bien, señor. Entonces hablaré». «Bueno, caballeros, mi historia no es larga. Todo lo que tengo que decir es lo que escuché a bordo, justo antes de que se hundiera. La tripulación se estaba subiendo a los otros barcos cuando el capitán se volvió hacia el mayordomo y le habló en voz baja, sin observar, caballeros, que yo estaba muy cerca. «Aquí, Norton», palabras por el estilo. «¿Por qué no deberíamos tratar de llevar esas cajas con nosotros a tierra? Tengo la idea de que estamos bastante cerca de la costa. Nadie se dará cuenta. Toma uno de todos modos y yo intentaré llevar el otro. No hagas locuras». Luego dijo en voz más alta, porque el mayordomo se estaba yendo, «Es lo que nos conviene, porque en el peor de los casos podemos dejarlas». «Pero ten cuidado», dijo. Entonces yo me subí al bote más cercano y eso es todo lo que escuché. «¿Eso fue todo?», preguntó Hewitt, observando el rostro del hombre con atención. «¿Todo?», respondió el carpintero con cierta sorpresa. «Sí, eso fue todo. Pero creo que está bastante bien, ¿no le parece? Está bastante claro lo que quería decir. Él y el mayordomo iban a tomar las cajas, uno cada uno, en silencio, y era lo más probable que ocurriera. Y ahora faltan 2 cajas de lingotes. ¿No es suficiente?».
El carpintero no quedó satisfecho hasta que hubo tomado nota exacta de las palabras del capitán. Luego, después de que se renovara la promesa de que Merrick, en nombre de la empresa, lo recompensara, Wickens se fue. «Bueno», dijo Merrick, sonriendo a Hewitt desde el otro lado de la mesa. «Esto es raro, ¿no? Lo que dice este hombre es que la situación del capitán parece bastante sospechosa, ¿no lo cree? Lo que dice y lo que Bracer dice en conjunto es una situación bastante sólida, diría yo. Debería decir que hace que el asunto sea una certeza. Pero qué bárbaro, es probable que sea un poco serio para alguien, pero también es una broma rara en cierto modo. Me pregunto si Bracer encontrará algo más en sus averiguaciones. Lástima que el capitán y el mayordomo no se pusieran de acuerdo sobre a quién debían pretender sospechar. Eso fue un error de su parte». «En absoluto», respondió Hewitt. «Si están conspirando y saben lo que hacen, evitarán aparecer los dos en un mismo cuento. Los lingotes están dentro de una especie de barras, ¿es así?» «Claro, 5 barras en cada caja, y de un peso aproximadamente de 16 libras por barra». «Déjeme ver», continuó Hewitt mientras miraba su reloj. «Ahora son casi las 2. Debo pensar en estas cosas si quiero hacer algo en el caso. Mientras tanto, si fuera posible, me gustaría enormemente tener la oportunidad de bucear bajo el agua. Siempre he tenido mucha curiosidad por cómo se vería. ¿Podría ser llevado allí ahora?» «Por supuesto», respondió Merrick. «No hay mucha diversión en ello, se lo aseguro, y no es más agradable con este clima. Será mejor que lo intente más adelante en el año si realmente lo desea, a menos que piense que... ¿Se podrá sacar algo sobre este asunto oliendo el barco por la parte de abajo?» Hewitt enarcó las cejas y frunció los labios. «Podría descubrir algo», dijo. «Uno nunca sabe. Cuando tengo un caso en mis manos, siempre hago una regla para ver y escuchar todo lo que posiblemente pueda ser visto u oído, sea importante o no. Las pistas están donde menos se espera. Pero más allá de eso, probablemente nunca tenga otra oportunidad de tener un poco de experiencia con un traje de buceo». «Muy bien, si usted lo quiere, irá conmigo, ya que es su primera aventura, bajaré con usted. Los hombres están todos en tierra, creo, o la mayoría de ellos, así que vamos». A Hewitt le pusieron prendas de lana y luego gomas de la India. A cada pie le ataron una bota con suela de plomo de 20 libras de peso y le colgaron pesas en la espalda y el pecho. «Ese es el vestido que suele tener Gulen», comentó Merrick. «Es un tipo muy inteligente. Generalmente lo enviamos primero para hacer mediciones y demás. Un hombre excelente, pero un poco demasiado aficionado a la loción de buzo». «¿Qué es eso?», preguntó Hewitt. «Oh, probará un poco si quiere, pero después. Es un poco pesado para mí. Ron y ginebra mezclados, me parece». Martin Hewitt se colocó un gorro rojo en su cabeza y luego un casco de cobre, asegurado con una pequeña vuelta en la unión segmentaria del cuello. Al final, sintió una gran dificultad para moverse. Mientras tanto, Merrick había sido investido con un equipo similar, y luego a cada uno se le proporcionó un cable de comunicación y una lámpara eléctrica incandescente. Finalmente, se atornilló la ventana frontal de cada casco, y todo estuvo listo. Merrick pasó primero por la escalera lateral, y Hewitt lo siguió con mucha dificultad. Cuando el agua se cerró sobre su cabeza, sus sensaciones cambiaron considerablemente. Había menos peso que llevar. Sus brazos en particular se sentían ligeros, aunque lentos en movimiento. Abajo avanzaban lentamente, y alrededor había bastante luz. Pero una vez que estuvieron donde el barco se había hundido y entre las cubiertas inferiores, las lámparas eléctricas fueron bastante necesarias. 1 o 2 veces Merrick habló, colocando su casco contra el de Hewitt con ese propósito, y dándole instrucciones para que evitara que la tubería de aire, la línea de vida y la conexión de la lámpara ensuciaran algo a cada paso. Aquí y allá sombras nadadoras surgían de la penumbra,
atraídas por sus lámparas para lanzarse de nuevo a la oscuridad con un giro de la cola. Los peces exploraban el Nicobar. La escotilla de la cubierta inferior estaba abierta y por ella pasaron a la cubierta. Un poco más adelante llegaron a una puerta abierta de la que colgaba una cerradura rota. Era la puerta de la sala de lingotes que los buzos habían forzado por la mañana. Merrick indicó con carteles cómo se habían encontrado las cajas apiladas en el suelo. Uno de los lados de la habitación de acero delgado se rasgó y se hundió a lo largo de toda su mitad superior. Y cuando salieron de la habitación y pasaron la puerta abierta, se encontraron en la gran brecha abierta por la proa del extraño navegante. El acero, el hierro, la madera y todo lo demás se desgarraba y astillaba. A través de la gran brecha miraban hacia el océano inconmensurable. Hewitt levantó la mano y palpó el borde de la partición de la sala de lingotes donde se había roto. Era algo muy débil y realmente parecía un cartón. Regresaron a la cubierta superior y Hewitt, colocando su casco contra el de su compañero, le dijo que tenía intención de dar un breve paseo por el fondo del océano. Tomó de nuevo la escalera, donde estaba sobre el costado, y Merrick lo siguió. El fondo era de ese tipo de roca arcillosa dura y viscosa que se encuentra en muchos lugares en nuestras costas, y estaba salpicado aquí y allá con trozos de roca más dura y matas de curiosas algas. Los dos buzos se volvieron al pie de la escalera, caminaron unos pasos y miraron hacia el gran agujero en el costado del Nicobar. Visto desde aquí, era un abismo espantoso que se abría en la bodega, el sollado y la cubierta inferior. Hewitt se dio la vuelta y comenzó a caminar. Una o dos veces se puso de pie y miró pensativo el suelo que pisaba, que era bastante llano. Volcó con el pie una piedra blanquecina, de aspecto limpio, del tamaño de una hogaza. Luego caminó lentamente, deteniéndose una o dos veces para examinar la roca debajo de él, y luego se inclinó para mirar otra piedra casi tan grande como la otra, llena de maleza solo en un lado, que se encontraba en el borde de una cavidad en la piedra arcillosa. Empujó la piedra en el agujero que llenó y luego se puso de pie. Merrick puso su casco contra el de Hewitt y gritó: ¿Satisfecho ahora? ¿Ha visto suficiente del fondo? ¡En un momento!, Hewitt le gritó de vuelta, e inmediatamente comenzó a caminar en dirección al barco. Llegado a la proa, se volvió hacia el punto de donde partió, y de allí se alejó a grandes zancadas de nuevo a la piedra blanca que había derribado a patadas, y de allí de nuevo al costado del barco. Merrick lo observaba con gran asombro y se apresuraba lo mejor que pudo tras la luz de la lámpara de Hewitt. Al llegar por segunda vez a la proa del barco, Hewitt dio media vuelta y se abrió paso por el costado hasta la escala y ascendió inmediatamente, seguido por Merrick. Esta vez no se detuvieron en la cubierta y los dos subieron y subieron hasta el agua más ligera de arriba y así hasta el mundo del aire. En el remolcador, mientras los hombres los desenroscaban de las prisiones impermeables, Merrick le preguntó a Hewitt: ¿Quieres probar la loción ahora? No, gracias, respondió Hewitt. No iré tan lejos como eso, pero tomaré un poco de whisky si tienes algo en la cabina. Y necesitaré también un lápiz y una hoja de papel. Se le suministraron estas cosas y en el papel Martin Hewitt inmediatamente escribió algunas cifras y las mantuvo en su mano. Fácilmente podría olvidar estas cifras, observó. Merrick se preguntó internamente qué significaba todo aquello, pero no dijo nada. Una vez más cómodamente en la cabina y vestido con su ropa habitual, Hewitt preguntó si Merrick podía presentar un gráfico de las partes de allí. «Aquí tienes», fue la respuesta. «Costa y todo, suficientemente grande, ¿no es así?» «Ya he marcado la posición de los restos del naufragio en él con el lápiz, tal como usted ha comenzado a describirlo», dijo Hewitt, «pero me tomaré la libertad de hacer algunas marcas más con el lápiz». Y con eso extendió la arrugada nota de cifras y comenzó a escribir números y medir. Luego marcó ciertos puntos en una hoja de papel y dibujó a través de ellos dos líneas que formaban un ángulo.
Transfirió este ángulo a la carta y colocando una regla sobre un lado del ángulo, lo alargó hasta que se encontró con la línea de la costa. Ahí estamos, dijo pensativo. Y el pueblo más cercano a eso es Los Tela, de hecho, el único pueblo costero en ese vecindario. Se levantó. Tráigame a bordo a la persona con la vista más aguda, dijo. Es decir, si es que estuvo aquí todo el día de ayer. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué es todo este asunto matemático? ¿Va a encontrar ese lingote por reglas de 3? Hewitt se rió. Y tal vez, dijo, pero ¿dónde está su vigía? Quiero a alguien que pueda decirme todo lo que se veía desde la cubierta de este remolcador todo el día de ayer. Bueno, realmente creo que el tipo más inteligente es el chico. A veces es muy observador. Enviaré por él. Llegó. Un joven rufián inteligente, de nariz chata y aspecto descarado. Mira, muchacho, dijo Merrick, pule tu ingenio y dile a este caballero todo lo que te pida. Ayer, dijo Hewitt, no hay duda de que viste varios restos flotando. Sí, señor. ¿Y qué eran? Rejillas de escotillas en su mayoría, nada más. Ahora que pienso, había algo golpeando. Yo los vi hoy, pero recuerda, ¿viste ayer una rejilla de escotilla flotando que era diferente a las demás? Por ejemplo, una pintada. Las que ahora están ahí no están pintadas, ya sabes. Sí, señor. Recuerdo que vi una pequeña blanca, no estaba pintada, y se balanceaba más allá del trinquete del Nicobar. ¿Estás seguro de eso? Por supuesto, señor. Era la única cosa que vi flotando en este momento, y hoy se la han llevado por el agua a alguna parte. Me di cuenta de eso. Eres un muchacho muy inteligente. Aquí tienes un chelín para ti. Mantén los ojos abiertos y tal vez encuentres muchos más chelines antes de que seas un hombre viejo. Eso es todo. El niño desapareció. Hewitt se volvió a Sam Merrick y le dijo: creo que también puede enviar ese cable del que me habló. Si obtengo la comisión, creo que puedo recuperar esos lingotes. Puede llevar un poco de tiempo, pero creo que aparecerán. Por otro lado, tal vez no aparezcan. Pero si escribe el telegrama de inmediato, iré en el mismo barco que el mensajero. Voy a dar un paseo hasta Los Tela ahora. Son solo 2 o 3 millas a lo largo de la costa, y pronto oscurecerá. Pero, ¿qué pista tiene usted? Yo no... No importa, respondió Hewitt con una risita. Oficialmente, ya sabe, no tengo derecho a una pista oficial. No estoy contratado. Pero cuando lo esté, se lo contaré todo. Hewitt apenas había llegado a tierra cuando Bracer, emocionado, lo agarró. «¡Aquí tiene!», dijo. «Tengo más noticias. ¿Recuerda que dije que saldría a pasear con el empleado del ferrocarril esta tarde y que quería sacarle información? Bueno, pues lo hice y me fui corriendo. No sé lo que habrá pensado. Pero mientras íbamos, vimos a Norton, el mayordomo, al otro lado del camino, y el empleado lo reconoció como uno de los hombres que traían las cajas para enviar, y el otro era el capitán. No tengo ninguna duda por su descripción. Lo interpreté ingeniosamente, ¿sabe? Y luego me dijo que ambas cajas estaban dirigidas a Macri en su dirección de Londres. Buscó la entrada de su registro cuando me fui. Me lo dijo porque le dio curiosidad. Eso creo que será suficiente, ¿no? Ahora mismo me estoy yendo a Londres. Creo que Macri se va esta noche. Lo conseguiré. Manténganlo en secreto. Y el celoso segundo oficial salió corriendo sin esperar respuesta. Hewitt lo miró con una sonrisa divertida y se desvió hacia Los Tela. Capítulo 3. Eran alrededor de las 11 de la mañana siguiente cuando Merrick recibió la siguiente nota traída por un barquero.
Estimado Merrick, ¿ya estoy contratado por las aseguradoras? Si no, no se moleste, pero si lo estoy, esté junto afuera del Ostela en el cruce antes de llegar al Smacking a las 2 en punto. Traiga consigo un carrito ligero, un policía o dos, quizás sea mejor, y un hombre con una pala. Probablemente habrá un poco de excavación. ¿Le gusta el deporte? Suyo, Martin Hewitt. Postdata. Mantenga a todos sus hombres a bordo. Traiga al artista de palas de la ciudad. Merrick partió en un bote de inmediato. Sus directores habían respondido a su telegrama después de la partida de Hewitt el día anterior, dándole carta blanca para que hiciera lo que le pareciera mejor. Con un poco de dificultad consiguió a los policías y también consiguió un carro ligero y un hombre que trabajaba con una pala. Juntos se dirigieron al lugar de reunión. Fue antes de tiempo, pero Martin Hewitt estaba allí, esperando. «Es usted rápido», dijo, «pero cuanto antes mejor. Le di la cita más temprana que pensé que podría cumplir, considerando lo que tenía que hacer». «¿Tiene las cajas entonces?», Merrick preguntó con ansiedad. «No, todavía no exactamente, pero tengo esto». Y Hewitt levantó la punta de su bastón. Sobresalía media pulgada más o menos de él el extremo afilado de una barrena pequeña, y en su ranura había un poco de madera blanca, como la que suele quedar después de haber usado en una barrena. «¿Por qué? ¿Qué es eso?» «No importa. Avancemos. Caminemos. Creo que estamos cerca del final de este asunto. Ha sido bastante afortunado y bastante simple, pero se lo voy a explicar luego». Justo más allá del Smacking, Hewitt detuvo el carro y todos se apearon. Pasaron las riendas del caballo alrededor de una estaca de seto y recorrieron a pie el pequeño trecho restante, con los policías detrás para evitar un susto prematuro. Doblaron por un camino detrás de unas pocas cabañas pequeñas y bastante sucias que daban al mar, cada una con su huerta detrás. Hewitt encabezó el camino hacia el segundo jardín, empujó la pequeña puerta de entrada y entró audazmente, seguido por los demás. Las coles cubrían la mayor parte de la parcela y parecían bastante saludables, con la excepción de media docena, bastante singulares, que estaban juntas en un grupo. Estas estaban caídas, amarillas y marchitas, y hacia ellos Hewitt caminó de inmediato. «Desentierre esas coles marchitas», le dijo el trabajador. «Son realmente inútiles ahora. Probablemente encontrará algo más unos 15 centímetros abajo». El hombre clavó su pala en la tierra blanda, donde se detuvo de repente con un ruido sordo. Pero en ese momento una mujer demacrada y desaliñada, con un ojo morado, un pañuelo en la cabeza y la falda recogida por delante, que observaba la invasión desde la puerta trasera de la cabaña, salió corriendo como una maníaca y atacó valientemente al grupo con una escoba. Tiró al trabajador con su pala, le quitó el casco a un policía, se abalanzó sobre la cara del otro con su escoba y estaba haciendo su segundo intento de golpear a Hewitt, que lo había esquivado al primero, cuando Merrick la agarró firmemente por los codos por detrás, las juntó y la abrazó. Ella gritaba y la gente vino de otras cabañas y observaba. «¡Pedro! ¡Pedro!», la mujer gritaba. ven aquí, David, ya llegaron». Un niño mugriento se acercó a la puerta de la cabaña y al ver a la mujer así sujeta y a los extraños en el jardín, lanzó un aullido lastimero. Mientras tanto, el excavador había descubierto 2 cajas de madera, cada una de 18 pulgadas de largo, atadas con aros de hierro y selladas. Uno había sido arrancado parcialmente en la parte superior y la madera rota fue reemplazada toscamente. Cuando se abrió, se veían barras de metal amarillo en el interior. La mujer todavía gritaba con vehemencia y forcejeaba. El niño mugroso retrocedió y entonces apareció en la puerta, tambaleándose vagamente y frotándose los ojos, un hombre peludo y desaliñado en camisa y pantalones. Miró tontamente la escena que tenía delante y se quedó boquiabierto. «¡Llévese a ese hombre!», gritó Hewitt. «¡Él es uno!». Y el policía se lo llevó rápidamente, de modo que le esposaron las muñecas antes de que hubiera recogido sus facultades lo suficiente como para comenzar a hablar.
Hewitt y el otro policía entraron a la cabaña. En las dos habitaciones interiores no había nadie. Subieron los escasos escalones estrechos y en la habitación delantera de arriba encontraron a otro hombre, más joven y profundamente dormido. «Él es el otro», dijo Hewitt. «Lléveselo». Y este también fue esposado antes de que despertara. Luego, el oro recuperado se puso en el carro, y con la ayuda del alguacil del pueblo, que trajo sus propias esposas para beneficio y adorno de la dama de la escoba, una procesión salió de la hostela como nunca había soñado el habitante más viejo en su peor pesadilla, ni se registró en toda la historia de Cornwalls. «Ahora», dijo Hewitt, volviéndose hacia Merrick, «debemos tener a ese tipo suyo. ¿Cómo se llama? Gullen, ¿no? El que bajó para medir el agujero en el barco. Usted, me imagino que lo mantuvo a bordo, ¿no?» «¿Qué? ¿Gullen?», exclamó Merrick. «Gullen. Bueno, de hecho, desembarcó anoche y no ha regresado. Pero no querrá decir que...» «Sí», respondió Hewitt, «y ahora lo ha perdido». Capítulo 4. «Pero cuéntemelo todo, ahora que tenemos un poco de tiempo para nosotros», pidió Merrick 1 o 2 horas más tarde, mientras estaban sentados y fumando en la cabina de popa del remolcador de salvamento. «Tenemos las cajas gracias a usted, pero no veo en lo más mínimo cómo las consiguió, ni cómo averiguó los hechos». Bueno, no parecía haber mucho en las historias contadas por los hombres del Nicobar. Se contradecían entre sí, por así decirlo, aunque parecía probable que podría haber algo de verdad en lo que decían, o tal vez en lo que dijo Bracer, como pude ver, y trató de demostrar en demasía. Si el capitán y el mayordomo estaban conspirando para robar la sala de lingotes, ¿por qué el mayordomo se molestaría en cortar las paredes de la caldera cuando el capitán guardaba las llaves? Y si el capitán había estado robando los lingotes de oro, ¿por qué debería detenerse en 2 cajas cuando tenía todo el viaje para operar y 40 cajas para ayudarse a sí mismo? Estas preguntas empezaron a darle color a mi teoría, pero en realidad había una explicación más razonable. Usted me dijo que estaba abajo con los hombres cuando abrieron la puerta de la sala de lingotes y sacaron las cajas, para que nadie sospechara de ellos. Pero al mismo tiempo me dijo que la brecha en el costado del Nicobar había dejado abierta la partición de la sala de lingotes, y que usted podría haber sacado las cajas más fácilmente de esa manera. Usted me dijo que las cajas no podrían haber caído de esa manera debido a la lista del barco, la posición de la rotura en la placa de la caldera y los otros detalles. Pero pensé que el día anterior un buzo había bajado solo. De hecho, que su negocio había sido con el mismo agujero que se extendía en la parte hasta la sala de lingotes. Tenía que medirlo. Ese buzo podría haber llegado fácilmente a las cajas a través de la brecha. Pero entonces, como me dijo, un buzo no puede sacar cosas de abajo sin ser observado. Este buzo lo sabría y por lo tanto podría esconder el botín debajo, por lo que decidí echar un vistazo bajo el agua antes de llegar a una conclusión. No pensé que fuera probable que hubiera escondido las cajas, porque habría tenido que bucear de nuevo para conseguirlos, y se habría visto en la misma situación en la que tendría que sacarlos a la luz del día. Entonces no podía volver a bucear aquí de nuevo con el traje de la compañía sin alguna explicación oficial. Por eso, ¿qué más probable que hiciera algún arreglo ingenioso con un cómplice, por el cual podría hacer que el oro de alguna manera fuera accesible para él? Recuerda que fuimos bajo el agua. Mantuve los ojos muy abiertos allí y observé. Entre otras cosas, el barco era uno de esos oleosos, bien cuidados, en los que todas las rejas de la escotilla y demás son de roble o teca Holston. Este detalle, junto con otras cosas, lo guardé en mi mente en caso de que fuera útil. Cuando pasamos por el costado y miramos la gran brecha, vi que habría sido bastante fácil llegar hasta la sala rota donde estaban los lingotes. Sí, observó Merrick, no sería ningún problema.
La escalera desciende justo por el lado de la brecha, y cualquiera que descienda por ella podría pisar por un lado las placas dentadas al nivel de la escalera y acercarse a la caja fuerte de lingotes. Claro. Bueno, luego dirigí mi atención al fondo del mar, que me complació mucho ver que era de arcilla blanda y viscosa. Caminé un poco, alejándome cada vez más del barco a medida que avanzaba. Fui hasta que encontré esa piedra limpia que volteé con mi pie. ¿Lo recuerda? Sí. Bueno, eso se notaba. Era la única piedra limpia y desnuda que se veía. Todas las demás estaban cubiertas con un crecimiento verde y la mayoría de las matas de hierba se adherían. La explicación obvia de esto era que la piedra era una piedra recién llegada, recientemente traída de tierra firme. De los guijarros de la orilla del mar probablemente, ya que fue lavada y estaba tan limpia, y quienquiera que lo haya hecho no se había tomado tantas molestias en vano. Entonces su forma contó una historia. Tenía algo de la forma bastante exagerada de una hogaza, del tipo que se llama cabaña, la más conveniente forma posible para unirla a una línea y bajarla. Pero la línea se había roto, por lo que alguien debía haber estado allí abajo para separarla. Además, no era descabellado suponer que podría haber un gancho al final de esa línea. Y entonces todo esto era una teoría. Su hombre había bajado solo para tomar su medida. Se había metido en el lado roto, como experimentamos. Se acercó lo que más pudo metiendo la mano en la sala de lingotes y levantó las dos cajas. Probablemente desató el cordón y lo sacó uno a la vez para facilitar su transporte. Luego llevó las cajas, una a la vez, como ya le he dicho, hasta esa piedra blanca que yacía allí hundida con el anzuelo y la línea atados por acuerdo previo con algún cómplice. Separó la cuerda de la piedra, probablemente estaba fijada con un trozo de cuerda adjunto. Se tensó alrededor de la piedra con lo que se llama un nudo de madera que se afloja fácilmente. Volvió a colocar la cuerda alrededor de las dos cajas, pasó el gancho por debajo de la cuerda y lo dejó para ser arrancado desde arriba. Pero entonces no podría haber sido arrancado allí a plena luz del día, bajo sus propias narices. Los confederados esperarían hasta la noche. Eso significaba que el otro extremo de la cuerda estaba atado a algún objeto flotante, de modo que pudiera recuperarse fácilmente. Se preparó en una noche para completarla a la siguiente. Pero, ¿por qué Gülen no tomó más de 2 cajas? En primer lugar, no podía permitirse el lujo de perder el tiempo. Cada caja eliminada significaba otro viaje hacia y desde el barco, y usted estaba esperando arriba para conocer sus medidas. Entonces probablemente tenía dudas sobre el peso. Demasiado a la vez no se enderezaría fácilmente y podría volcar un bote pequeño. Bueno, todo esto por la piedra blanca, pero había más. Cerca de la piedra noté, aunque creo que usted no, una marca en la piedra arcillosa. Era una depresión o pozo triangular afilado en el fondo. Solo el agujero que sería hecho por el fuerte impacto de la esquina cuadrada de una caja pesada, si estuviera calzada con hierro, como lo están las cajas de lingotes. Esto era un dato importante. Parecía indicar que las cajas no habían sido levantadas directamente del fondo del mar, sino que habían sido arrastradas hacia los lados, al menos al principio, de modo que una esquina afilada se había doblado y excavado en la piedra arcillosa. Caminé un poco más y encontré más indicaciones, rasguños leves, piedras pequeñas desplazadas, etc., que me convencieron sobre mi teoría. Y también me indicaron la dirección en que habían sido arrastradas las cajas. Seguí la dirección y al poco tiempo llegué a otra piedra, algo más pequeña que la limpia. Las cajas evidentemente se habían enganchado contra esto y había sido desplazado por su impulso, y tal vez por una posible llave desde arriba. El crecimiento verde cubrió la parte que había estado expuesta al agua, y el resto de la caja encajaba en el agujero al lado del que había sido arrancada. Claramente, estas cosas se hicieron recientemente, o el mar habría borrado todos los rastros en la arcilla blanda.
El resto de lo que hice bajo el agua, claro que usted lo entendió. Supongo que sí. Tomó la orientación de las dos piedras en relación con el barco midiendo las distancias. Así es. Mantuve las cifras en mi cabeza hasta que pude tomar nota de ellas como lo recuerda en ese trozo de papel. El resto fue mero cálculo. Lo que juzgué que había sucedido fue lo siguiente. Gulen había arreglado con alguien de identidad desconocida, pero ciertamente alguien con un bote a su disposición para tender la línea y recogerla la noche siguiente. Ahora bien, algo más grande que un bote de remos no podría haber estado tan cerca de usted en la noche, aunque su remolcador estaba en el otro extremo del naufragio, sin riesgo de ser visto. Ningún bote de remos podría haber arrastrado esas cajas a la fuerza por el fondo, servirían de ancla para él. Por lo tanto, esto fue lo que sucedió. Los ladrones habían venido en un bote grande, un bote de pesca, un lugre o algo por el estilo, con un bote pequeño a remolque para ahorrar tiempo si se observaba, y un hombre se había marchado tranquilamente en el pequeño bote para recoger el flotador, o fuera lo que fuera. Debe haber habido mucha cuerda floja con el propósito de permitir que el flotador se desplace con bastante libertad y no llame la atención al permanecer en un lugar. El hombre arrancó hasta el velero y subió a bordo el flotador y el sedal. Entonces el velero viró en dirección a casa y la línea fue izada con el botín al final de ella. Uno pensaría que lo ha visto todo o ya lo ha hecho, comentó Merrick riendo. Nada más podría haber sucedido, ya ve. Esa cadena de eventos es la única que explicará las circunstancias. Una rápida comprensión de todas las circunstancias y una perfecta apreciación de cada una es más de la mitad de la batalla en un trabajo como este. Bueno, sabe que obtuve el rumbo exacto de los restos del naufragio en el mapa. Calculé a partir de eso la posición de las dos piedras con las marcas de arañazos entre ellas y luego fue obvio que una línea recta trazada a través de estos y llevada adelante indicaría aproximadamente, en todo caso, la dirección que había tomado el barco de los ladrones. La línea cayó en la costa cerca del pueblo de Los Tela. De hecho, ese era el único pueblo en unas pocas millas en ambos sentidos. La indicación no era segura, pero era probable, y el único disponible, por lo que debe ser objeto de seguimiento. ¿Y qué hay de la escotilla pintada? ¿Cómo lo adivinó? Bueno, vi que flotaban rejillas de escotilla pertenecientes al Nicobar y parecía probable que los ladrones usaron como flotador algo similar a los otros restos en las inmediaciones para no llamar la atención. Nada sería más probable que una rejilla de escotilla. Pero claro, en las embarcaciones pequeñas como los lugres de pesca y demás, los accesorios casi siempre están pintados. No pueden permitirse el lujo de ser tan hinchados como los del Nicobar. Así que juzgué que la rejilla podría estar pintada, y esto posiblemente lo habría notado alguna persona inteligente. Hice el tiro y acerté. El niño recordó la rejilla blanca, que había desaparecido, lavada, como pensó. Eso me fue muy útil, como usted verá. Me dirigí hacia Los Tela. La marea estaba baja y estaba oscureciendo cuando llegué. Había varios botes y botes anclados en la playa, pero se veía poca gente. Empecé a buscar botes con manchas blancas, accesorios pintados en ellos. No hay tantos de estos entre los barcos de pesca. Marrón o rojo son los más comunes, o pura suciedad incolora sobre la pintura irreconocible. Solo había dos que vi anoche. El primero podría haber sido el que yo quería, pero no había nada que le mostrara. La segunda era la única. Estaba medio cubierta y tenía una pequeña escotilla pintada de blanco. Moví la escotilla y encontré una cuerda larga, unida a la rejilla en un extremo y que llevaba un gancho en el otro. Se habían olvidado de desabrochar su aparato. Tal vez tenían la idea de que podría haber una posibilidad de usarlo nuevamente en unos días. Fui al espejo de popa y leí la inscripción. Rebecca, Pedro y David Garthew, Los Tela. Entonces mi objetivo era encontrar a los Garthew.
Deambulé por el pueblo durante un rato y al poco tiempo encontré a un chico. Inventé una simple excusa para preguntar por los Garthew. Quería salir a navegar mañana. El chico, con muchas sonrisas, me confió que ambos Garthew estaban en la bebida. Los encontraría en el Smacking, donde habían estado todo el día borrachos como violinistas. Esto parecía probable después del botín que habían hecho. Fui al Smacking, decidido a reclamar una vieja amistad con los Garthew, aunque no conocía a Pedro ni a David. Allí estaban, uno borracho somnoliento y el otro borracho de amor y llanto. Me hice lo más agradable posible con ellos dadas las circunstancias y a la hora del cierre dejé otro galón de cerveza y los llevé a casa mientras se llevaban unos a otros. Me cuidé de echar un buen vistazo alrededor de la cabaña. Incluso ayudé a la esposa de uno de ellos, la dama de la escoba, a llevarlos a la cama. Pero no pude ver por ninguna parte cualquier cosa que pareciera una caja de lingotes o un escondite para uno. Así que me fui, decidido a renovar mi relación por la mañana y continuarla tanto tiempo como fuera necesario. También para mirar el jardín en la luz del día en busca de signos de entierro. Con esa vista coloqué esa pequeña barrena en mi bastón. Esta mañana estuve en los Tela antes de las 10 y eché un vistazo a las coles de los Garthew. Parecía extraño que media docena, todas juntas, lucían marchitas y flojas, como si hubieran sido desenterradas apresuradamente, las raíces seguramente rotas y luego replantadas. Y en conjunto, estas coles en particular tenían un aspecto disipado, inclinado de diferentes maneras, como si hubieran estado sueltos con los Garthew. Entonces vi a un niño sucio cerca de la puerta trasera de la cabaña. Me dirigí hacia él, andando con cierta inestabilidad, como si me observaran para favorecer la ilusión de que aún no había superado las diversiones de la noche anterior. «¡Hola, pequeño chico! ¡Mira aquí!» Y metí la mano en el bolsillo de mis pantalones y lo saqué lleno de monedas pequeñas. Luego, haciendo un gran esfuerzo al elegirle un centavo, logré derramarlo todo sobre las coles disipadas. Entonces fue fácil, al agacharme para recoger el cambio, apoyarme pesadamente en mi bastón y clavarlo en la oreja suelta. Como esperaba, había una caja debajo, así que me alejé con mi bastón mientras recogía mis monedas de cobre, y finalmente me alejé pavoneándome, después de unas pocas palabras corteses con la señora, llevando conmigo pruebas evidentes de que era madera blanca recientemente enterrada allí. El resto lo vio usted mismo. Creo que usted y yo podemos felicitarnos mutuamente por haber esquivado esa escoba. Golpeó a todos los demás. «Lo que me enloquece», dijo Merrick, «es haber dejado que ese sinvergüenza de Gulen se bajara. Es un tipo ingenioso, sin duda. Recuerdo que entró en la cabina para recibir instrucciones y tus notas y el lápiz y el gráfico estaban sobre la mesa. Y sin duda sumó 2 y 2, que era mucho más de lo que yo podía sin saber lo que había sucedido, y llegó a la conclusión de que tenía que largarse para estar seguro. No tenía permiso esa noche para irse, simplemente se alejó en silencio. ¿Pero por qué no me dijo que lo arrestara?» Eso no habría funcionado. En primer lugar, no había pruebas legales para justificar su arresto, y ordenarle que permaneciera a bordo habría despertado sus sospechas. No sabía en ese momento cuántos días o semanas me llevaría a encontrar los lingotes, si es que alguna vez los encontraba. Y en ese momento Gulen podría haberse comunicado de alguna manera con sus cómplices y así estropearlo todo. Sí, ciertamente parece haber sido bastante inteligente a su manera. Sabía que probablemente lo enviarían primero, como de costumbre, solo para hacer mediciones, y concibió su plan e hizo sus arreglos de inmediato. Pero ahora lo que quiero saber es qué pasará con toda esa gente del Nicobar que se mira y se sospecha entre sí, y más especialmente qué pasará con las cajas que se dice que el capitán y el mayordomo han llevado a tierra. Hewitt se rió. «Bueno», dijo, «en cuanto a eso, la presencia de los lingotes parece haber generado todo tipo de sospechas mutuas a bordo del barco. Bracer estaba demasiado quisquilloso, y su charla continua probablemente lo inició, por lo que se propagó como una infección.
En cuanto al capitán y al mayordomo, claro, no sé nada, excepto que sus cajas rescatadas no eran cajas de lingotes. Probablemente estaban haciendo un pequeño comercio privado. Generalmente es el caso cuando el capitán y el mayordomo parecen indebidamente amigables para sus posiciones relativas, y tal vez las cajas contenían algo especialmente valioso. Jarrones o bronces de Japón, por ejemplo, posiblemente las cosas más valiosas del tamaño que tenían a bordo. Entonces sí habrían asegurado sus cosas. El capitán Macri, que tiene la reputación de ser un hombre inteligente y poco escrupuloso, posiblemente podría pensar que es más bien un golpe de suerte obtener la mercancía y el dinero del seguro también, lo que lo llevaría a mantener sus paquetes lo más tranquilo posible. El caso era muy parecido a lo que Hewitt había supuesto. El celoso Bracer, enviado a Londres a toda prisa tras Macri, pasó algunos días observándolo. Por fin, el capitán y el mayordomo con sus 2 palcos tomaron un coche y se dirigieron a Bond Street con Bracer en otro coche detrás de ellos. Los dos entraron en una tienda, cuyo escaparate estaba adornado con raras curiosidades y mucha plata y oro antiguos. Bracer no pudo contenerse más. Él agarró a un policía que pasaba y corrió con él a la tienda. Allí encontraron al capitán y al mayordomo con 2 pequeñas cajas de embalaje abiertas ante ellos, tratando de vender un par de figuras japonesas de bronce de aspecto muy antiguo, de esa curiosa mano de obra antigua y variada color de metal que en los genuinos significan hoy en día muchísimo dinero. Bracer desapareció. Había demasiada paja para vivir en la marina mercante británica después de esta aventura. El hecho era que el mayordomo se había enterado del trato, pero no tenía suficiente dinero extra para comprar, así que llamó en ayuda del capitán y especularon con los bronces como socios. Hubo mucha inspección ansiosa de los premios en el camino a casa y mucha discusión sobre el precio adecuado a pedir. Finalmente obtuvieron 300 libras por el par. De vez en cuando, Hewitt todavía se encuentra con Merrick. A veces Merrick dice: «Después de todo, me pregunto si algunos de esos hombres del Nicobar que estaban continuamente esquivando sospechosamente en esa sala de lingotes tenían la intención de tener una oportunidad por el oro». Y Hewitt responde: «También me lo pregunto».